Queridos amigos, en este viernes 3 de abril de 2020, cuando estamos a puertas de la Semana Santa, en la liturgia de hoy se hace presente la tragedia. La primera lectura nos habla de la tragedia que enfrenta el profeta Jeremías, quien por anunciar las consecuencias de las malas acciones del pueblo de Israel, que se harán evidentes en la deportación, tiene que enfrentar la persecución de quienes intentan acabar con él. Por eso el profeta se lamenta diciendo: yo oía las calumnias de la gente que decía: denunciémoslo, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos, dice Jeremías, espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y que me cayera, y decían: si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Ciertamente Jeremías tenía muchos enemigos que se oponían a su predicación y con ello a que se realizara la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan también se habla de una tragedia, la que experimenta Jesús. Dice que los judíos agarraron piedras para apedrearlo, pero éste se les escabulló de las manos. En varios pasajes evangélicos se alude a este Jesús escurridizo que no se deja atrapar, como si el hecho físico de la desaparición fuera un símbolo de un hecho más profundo. Jesús no está al alcance de nuestras manos. A Jesús no lo podemos manejar a nuestro antojo. Su mensaje no lo podemos acomodar a nuestros intereses egoístas. Pero, ¿cuál es la razón por la que tanto Jeremías como Jesús viven la tragedia del rechazo y la persecución? ¿Por qué quieren encarcelar a Jeremías acusándolo de ser un falso profeta y buscan lapidar a Jesús? Las palabras y acciones, tanto de Jeremías como de Jesús, se han vuelto incómodas para sus contemporáneos porque los interpelan y porque, hablando en nombre de Dios, ponen en evidencia aquellas acciones que claramente van en contravía con la propuesta del Señor. De hecho, el Evangelio, sin ningún tipo de veladura, pone en boca de los judíos la acusación: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. No podemos negar que hoy sucede algo semejante. Jesús cae bien a casi todo el mundo porque habla de las más nobles aspiraciones humanas: verdad, libertad, justicia, fraternidad, amor. Cualquiera que luche por estos ideales puede convertirlo en símbolo. Lo que ya no suscita tanto entusiasmo es ese incómodo "te haces Dios". Porque si esta afirmación es verdadera, entonces Jesús ya no puede ser simplemente un símbolo que usa cualquier agrupación social, sino que necesariamente es alguien que tiene que ver conmigo y yo con él. Alguien que me confronta con la verdad de mí mismo y con la respuesta que estoy dando a los momentos difíciles. Y claro, como en tiempos de Jeremías, aceptar que el profeta habla en nombre de Dios, o en los tiempos de Jesús, aceptar que Él es Dios, quizá es pedir demasiado. Por eso hay que matarlos. Digámoslo con claridad, muchas acciones, tantas veces en contravía con lo que el Señor nos pide, han conseguido matarlo. Hemos reducido a eslogans la propuesta del Señor, mientras que muchas acciones se han mantenido al margen de lo que el Señor espera de nosotros. Pero quizá el mayor problema que tenemos en el mundo de hoy no es que hayamos o no hecho cosas buenas o incluso malas. El verdadero problema es que la manera de vivir y de pensar del creyente va en contravía con el mundo. Esta es la verdadera causa del rechazo. Es por ello que, cuando nuestra vida transcurre con demasiada tranquilidad, es muy probable que nuestro testimonio cristiano no esté siendo muy creíble a los ojos de los demás. Lamentablemente, parecería ser que solo en los momentos difíciles, como los que vivimos a causa de esta pandemia, es cuando nos sentimos movidos a considerar que nuestras obras deben dar testimonio de nuestra personalidad cristiana, pues al igual que Jesús, nosotros, si realmente somos sus discípulos, debemos realizar las obras que Él mismo realizó, a fin de llevar a cabo el proyecto del Padre para nuestro mundo. En este tiempo,
en donde todas nuestras seguridades se han desvanecido, ser cristiano no se trata tanto de hablar, sino de mostrar con nuestra propia vida que pertenecemos a Cristo, que su camino es nuestro camino, que sus proyectos son los nuestros. En fin, que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros. Por eso preguntémonos, ¿nuestros proyectos son los de Cristo? Y si lo son, ¿los defendemos y realizamos con todo nuestro corazón? Hoy, cuando enfrentamos una tragedia global, podríamos decir que tenemos un solo enemigo y es el pecado, que nos impide dejar de lado nuestros egoísmos e intereses particulares para actuar con responsabilidad contribuyendo al bienestar general. El pecado son todas aquellas acciones fruto del egoísmo, que se manifiestan en el acaparamiento de artículos de primera necesidad, en la especulación de precios, en la falta de solidaridad, en todo aquello que, como en tiempos del profeta, se opone a que el reino de los cielos se establezca primeramente en nuestro corazón y después en todo nuestro entorno. Hoy, ser consecuentes con nuestra condición de discípulos de Jesús es la única oportunidad de que, superada la pandemia, seamos capaces de levantarnos y con resiliencia construyamos el reino que nos envió a anunciar el Señor. En esta Cuaresma no podemos acobardarnos. Esta difícil realidad es un fuerte llamado que se nos hace a la conversión, no solo para volver al camino del Señor, sino para que, uniéndonos a Él con nuestra vida, cada uno de nosotros volvamos también nuestra mirada hacia el prójimo con un corazón misericordioso. En medio de todo lo que tengamos que padecer, aprendamos a poner nuestra vida en las manos del Señor, y Él será nuestro protector, nuestra defensa y fortaleza. Hoy, nuestra oración confiada nos une a aquel que el Padre Dios consagró y reservó para sí mismo y envió al mundo. El memorial de la Pascua de Cristo que pronto vamos a celebrar no solo actualiza ese misterio de amor de Dios por nosotros, sino que nos compromete para que también nosotros vivamos consagrados a Dios en favor del mundo. Porque el Señor nos consagra y nos envía como testigos suyos para que su iglesia sea, en nuestro tiempo, la palabra de Dios que se sigue pronunciando para la salvación de todos. Abramos pues nuestro corazón al amor infinito de Dios para que, perdonados de toda culpa, podamos ser un signo creíble de su amor en medio de nuestros hermanos. Roguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda la gracia de acoger a Cristo en nuestras vidas. Permaneciendo en Él, seremos los primeros en trabajar por la solidaridad y por una convivencia más fraterna, basada en el amor que procede de Dios. Que el Señor nos ayude en esta tarea.